Hola, yo soy Camila y esto es Política de Canasta. Hola, yo soy Emilio y esto es Política de Canasta. Hola, yo soy Carlos y esto es Política de Canasta. Hola, yo soy Ana y esto es Política de Canasta. Hola, yo soy Eduardo y esto es Política de Canasta. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Hola y sean bienvenidos a la 13ª grabación de Política de Canasta. Livo, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un placer, como siempre, estar otra vez aquí en esta mesa con los mismos de siempre. Muchas gracias. Emilio, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues fíjate que qué rápido se pasa las semanas, qué rápido se pasa el tiempo. Fíjate, ya 13. ¿Sí, verdad? Dijiste. Sí. Efectivamente, 13. Entre más me dices, menos me lo creo. Ok, ya no vuelvo a decir ese número. Pero bien, una vez más, estamos los tres mosqueteros. Efectivamente. Ya veremos en... Estos como los diputados, nosotros somos la sesión permanente. O sea, efectivamente. Somos los que tuvieron mala suerte y se quedaron aquí, pero... La mayoría... Sí, solo se quedaron. ¿Relativa o calificada? ¿De qué? No sé cómo se dirían los diputados, la mayoría calificada. No, yo creo que yo opino que seríamos una minoría. Okay. Muy vocal, pero minoría. Y bueno, empezamos. La permanente. Efectivamente. Empezamos con la noticia que Ivo preparó. Yo investigué una nota, bueno, no la investigué como tal, es una nota que sonó bastante en estos últimos días en el estado, y fue el caso de que encontraron un cadáver en las faldas de la Malinche. No sé si ustedes pudieron investigar o pudieron leer un poco de eso. Pues bueno, la nota menciona que del lado del estado de Tlaxcala, cabe mencionar que la Malinche no nada más, bueno, sí está en Tlaxcala, pero también comparte ciertas partes con Puebla, ¿no? Entonces se menciona en la nota que se encontró, desafortunadamente se encontró el cadáver de la señora que desapareció en Puebla, quien es una señora que es psicóloga, y pues ella vive en el estado de Puebla, pero ella es originaria del estado de Morelos, y resulta que el 21 de diciembre esta señora se iba para su casa para verse con la familia por lo mismo de estas festividades, y desapareció. Resulta que no llegó, nadie supo de ella, y días después la encontraron pues muerta con signos de violencia en la Malinche. Ahora, aquí yo tuve algunas cuestiones que cuando estuve pensando. Para empezar, la seguridad, ¿dónde está? Hace unas semanas yo fui a la Malinche, pero del lado de Tlaxcala, del lado del centro recreativo, para poder subirla, y yo sí me percaté que había bastante seguridad, pero solo en esa zona. En las otras zonas estaba muy solo todo. Entonces ahí yo pregunto, ¿dónde está la seguridad? Otra vez, ¿se acuerdan que ya habíamos mencionado en noticias anteriores que incluso la gobernadora, creo que fue quien mencionó, que a Tlaxcala lo están ocupando como tiradero en otros estados? Para empezar, a mí se me hace grave esa declaración, porque creo que no nada más es de Tlaxcala o es de Puebla, es que los matan en Puebla, pero no pasa nada. No, por algo están ocurriendo cada vez más este tipo de situaciones, y a mí sí me grita al oído un poco la situación en cómo estamos, ¿no? No sé cómo lo plantean ustedes. Y pues por una parte, y no es justificación, pero sí considero que sí Tlaxcala está siendo un tiradero de los estados colindantes a Tlaxcala, como es Puebla, Ciudad de México, Morelos. No sé, o sea, no se justifica, claro que no, pero sí se están encontrando cada vez más cuerpos que no son ciertamente de aquí del estado. Entonces a mí se me hace necesario, creo que se hace urgente que empiece la seguridad entre fronteras de lo que es Puebla y Tlaxcala, ¿no? Porque cada vez encontramos más casas como este. No sé qué piensan ustedes. Emilio. Pues mira, definitivamente es algo que tú mencionas y que ya incluso la misma gobernadora ha mencionado, que Tlaxcala ha sido ocupado como, ahora sí que el basurero, el tiradero de los delitos en otros estados. Y esto, ¿a qué deriva? Algo muy claro que se llama impunidad. O sea, si están llegando a tirar los cuerpos de delitos cometidos en otros estados, yo supongo que por alguna estrategia de que si lo tiré acá pero cometí el delito acá, va a haber acá una confusión entre procuradurías o fiscalías. Pero el punto es que obviamente se está viendo como
¿cómo decirlo? Como un punto ciego de la justicia Tlaxcala. Eso es algo bastante preocupante, porque si estamos viendo a Tlaxcala como un punto ciego de la justicia, es que no llega a la justicia a Tlaxcala. Y es que obviamente aquí va a ser para los delincuentes una zona neutra en donde obviamente no van a poder tener ningún tipo de castigo, y creo que es algo preocupante porque sí, debe existir la colaboración. Y sabes que más allá de la colaboración de procuradurías, creo que cuando existen delitos de este estilo, que se puede ver que fueron cometidos en Puebla, pero que de alguna manera el cuerpo de la persona que haya sido víctima del delito fue tirado en Tlaxcala, más allá de una colaboración entre procuradurías, debería entrar la Fiscalía General de la República, porque ahí estamos entrando a un delito que fue cometido en 2 estados. Entonces, esto que nos está diciendo que ya nos estamos involucrando a un nivel federal. Sí. Ahora, la realidad es que está muy mal estipulado, tanto en la Constitución como en el Código Penal, Código Penal, en qué momentos actúa o no la Fiscalía General de la República. Tú sabes que es cuando nos marca que existe una incompetencia por parte de las fiscalías de los estados. Fiscalías o procuradurías, depende en qué estado, tienen diferentes definiciones. El punto es que solamente cuando existe una incompetencia por parte de una de las fiscalías puede entrar la Fiscalía General de la República. Entonces, como ninguna de las dos fiscalías se quiere autoproclamar incompetente, porque obviamente a ningún gobierno le conviene que su fiscalía diga yo no puedo, ayúdame, entonces no estamos viendo que actúe la Fiscalía General de la República, y esto obviamente genera impunidad y genera que no se esté dando, que no haya consecuencias a la delincuencia. Totalmente de acuerdo. Para resumir lo que ha sido hasta el momento esta nota, una tragedia más, que se comenta tanto en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala, siempre va a ser una tragedia. O sea, desde acá mostrar nuestras condolencias hacia los familiares y seres queridos de la víctima. Y después hacer este llamamiento que tanto hizo Ligo como Emilio, que es, estamos viendo un punto, efectivamente un punto ciego, o sea, es como cuando no hay cámaras, cuando no llega ese alcance, o sea, parecería que se están manejando entre hijos, entre vacíos legales, por decirlo de alguna manera, porque es lo que dijiste, o sea, si un delito se comete en X lugar, pero el cuerpo se halla en Y, entonces ya se cometió un problema aún más grande que tiene que llevar a la colaboración entre estados. Ahora, en lo que es de la competencia de Tlaxcala, yo considero, no sé qué opinan ustedes, pero si Tlaxcala está haciendo este tipo de basurero es porque entonces el tiempo de detectar los cadáveres está siendo muy lento. Sí. Es decir, los plazos que hay entre que se comete el delito, te dejan el cadáver en tu territorio y tú lo encuentras, por lo menos yo me acuerdo de unas 3-4 noticias del año pasado que se encontró 1 semana y media después, 2 semanas después, o sea, siempre el plazo es entre 1 y 2 semanas, que Tlaxcala es consciente de lo que pasó y fue cuando ya les pusieron a dejar ahora sí que el cadáver ahí. Entonces eso se debe de trabajar con las policías territoriales que están dentro de las fronteras, o sea, bueno, que están alrededor de las fronteras, y que pueda de esta manera hacer aún más, digamos, rigurosa la entrada de este tipo de cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Y esto ya es mi opinión personal. Hace unas semanas, Camila, me parece que fue, que hizo una nota acerca de que iban a hacer de la Malinche una zona de cobro, una cosa parecida. O sea, como para mantenerla. Que ya entró en vigor. Entonces, ese dinero tiene que también ser administrado para generar una especie de protección mayor a la Malinche. En 2 vías. Tanto por la tala de árboles, como por este tipo de vacío que representa la Malinche, ser un lugar bastante inmenso. También tiene que haber un tipo de policía, no sé si llamarle policía forestal. Forestal. Y es que, perdón que te interrumpa, pero justamente con la experiencia que yo tuve, que fui apenas, tendrá 15 días que estuve ahí, yo sí me percaté que en la parte del centro recreativo hay bastante seguridad. Pero en este caso, y ya abordándolo sobre la nota, se menciona que sí, del lado de Tlaxcala, pero la Malinche o la Malinche, como le quieran llamar, es inmensa, o sea, no nada más es una entrada. Entonces creo que sí necesitan una estrategia de seguridad un poco mejor, porque hay zonas donde tú puedes entrar y ni siquiera te ve nadie y cosas así. Y también ese es un problema que bueno que lo mencionaste y lo retomo, la tala de árboles. Precisamente son ese tipo de zonas y creo que deben tener una estrategia mejor para ubicar qué zonas son. 1, donde están tirando cadáveres, y 2, donde están talando árboles porque lo están haciendo de manera ilegal.
Entonces creo que sí necesitan una mejor estrategia de seguridad. O sea, sí está bien que en el centro recreativo haya mucha seguridad, pero creo que se deben distribuir de mejor manera, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, concluyendo esta nota, damos paso a la tuya, Emilio. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, el día de hoy? Pues mira, creo que quienes estamos de alguna manera pendientes de la página del gobierno del estado, en cuanto surgió la pandemia, nos hemos podido dar cuenta que desde hace 2 o 3 semanas han venido al alza los casos de COVID. Hemos visto que han pasado de 3 casos, de ser 2 casos, de ser 1 caso, a incluso ya hoy en la mañana 40 casos registrados. Ahora, sabemos perfectamente que la pandemia, dijera nuestro señor presidente, está domada, ¿no? Sin embargo, sabemos que sigue siendo una enfermedad que ha atacado a gran parte de los mexicanos. Entonces, ¿ha habido un incremento? Sí. Y también se ha tomado las medidas y se ha estado considerando el regresar al uso de cubrebocas obligatorio. Claro que es una gran medida, pero siento que no se le ha estado dando la importancia realmente en cuanto a cómo atacar, cómo evitar que suceda, porque ya solamente estamos diciendo, ay, sí, ahí está, ya verá, vámonos para atrás. No, usted sabe cómo lo vamos a atacar nosotros como gobierno y cómo vamos a hacer que de alguna manera pongamos fin a esta pandemia, o más allá de la pandemia, a la transmisión de casos, porque me parece increíble que sí, podamos echarle la culpa a la estación del año, que al frío, pero si sabemos que sigue habiendo una enfermedad activa, ¿por qué seguimos permitiendo que en épocas decembrinas los mercados estén así de gente? ¿Por qué seguimos permitiendo que los supermercados estén llenísimos, que haya colas en todos lados, que haya eventos enormes, cuando sigue habiendo una enfermedad activa y que no estamos teniendo la manera de nosotros cómo protegernos, ¿no? O sea, como gobierno no veo que se esté dando una solución y bueno, eso es lo que se está previendo en el gobierno del estado, que se reactive el uso de cubrebocas. ¿Diego? A mí sí se me hace una medida, pues creo que es la adecuada, ¿no? Y creo que los invitamos también a que, pues ni modo, no nos gusta, pero creo que es necesario que volvamos a usar el cubrebocas. O sea, desde mi parte yo no lo he usado y creo que ya es momento, y veníamos hablando incluso de eso, por lo mismo de que ha aumentado, y también no podemos perder de vista que venimos de diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, pues es cuando suele hacer más frío, y también creo que es un poco, es una desventaja que tenemos, ¿no? También, aparte del COVID. Entonces yo sí los invito a que vuelvan a usar el cubrebocas, y como tú bien dijiste, creo que las medidas, pues ahorita al menos de inicio es esa. Creo que incluso en Puebla también ya para la escuela ya va a ser obligatorio, y pues hay que detenerlo otra vez, ¿no? O sea, creo que nunca se domó la pandemia como se intentó vender. Como lo dijo el señor, pero pues bueno, no podemos esperar nada de los demás y no empezamos. Si nosotros no hacemos el cambio. Y justo entrando mi participación, partiendo de esta muy buena base, yo creo que aquí tenemos 2 problemas muy importantes, que son los que pues sí, de alguna manera han atormentado a la sociedad mexicana, que es un gobierno muy tibio y una sociedad muy laxa. Sí. ¿A qué voy con un gobierno muy tibio? Una persona más o menos consciente ya viene desde noviembre, incluso desde octubre, pero digamos en noviembre. Empiezas a sentir el frío, te acuerdas que en esta época es lo de la influenza, te vacunas con la influenza. Y luego te acuerdas que también está el COVID vivo, existente, entonces también te deberías de haber vacunado. Tuvimos que haber nosotros tenido esta oportunidad de tener un refuerzo contra el COVID, porque muchas veces lo que pasa es que, no sé cuándo fue la última etapa grande de vacunación, fue a mitad del año pasado, me parece. Más o menos. O sea, Entonces, también el gobierno tiene que ser muy honesto con lo que puede pasar, y es simplemente decir la verdad. A ver, así como la influenza se quedó para una enfermedad estacionaria, el COVID se va a quedar muy probablemente. Entonces, las medidas preventivas de aquí hasta que se consiga la inmunidad de rebaño, que supongo que ya se consiguió, pero que realmente se pueda hacer tangible y que no sea son 8, son 10, son 40 casos, sino que lo podamos tener un poco más dominado, ¿no? O sea, simplemente en esa especie de zona médica, yo creo que siempre se tiene que actuar desde una manera preventiva y no reactiva.
Porque ahorita el volver a activar la obligatoriedad del cubrebocas, lo único que va a hacer es que uno como ciudadano promedio sienta que el gobierno está diciendo de, ok, entonces vas a decir que cuando haya menos me lo quita porque a ti te conviene, pero ya cuando estás viendo que se te va a volver a venir encima me lo tengo que poner yo. O sea, tiene que haber esta colaboración entre los dos, entre el gobierno, que tiene que ser totalmente absoluto en este tipo de indicaciones, o sea, no dejar nada en un gris, en un malentendido, sino que decir de noviembre a febrero, por decir unas fechas, o sea, 4 meses, uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, en lugares cerrados, ese tipo de cosas. Y que la sociedad diga, bueno, pues sí me lo tengo que poner, o sea, al aire libre no hay problema, todos sabemos que está bien. Pero que cuando vayamos al cine, que cuando vayamos a las posadas, que cuando vayamos al mercado, pues tiene que ser obligatorio ese tipo de lugares. No sé qué opinan ustedes. Mira, creo que gran parte de lo que ha fallado en cuanto a la estrategia de prevención del COVID es que se ha centralizado el uso de las vacunas. O sea, hemos visto que ha sido el gobierno federal quien no solamente ha suministrado de vacunas a la población, sino que es el mismo gobierno federal quien desde las autoridades centralizadas de salud han ido a los estados a vacunar. Entonces, ¿esto qué genera? Obviamente, ¿quién conoce mejor a su pueblo que el gobierno del estado? Que las instituciones encargadas de la salud de un estado, más no de toda una república. Si yo veo desde arriba cómo está la situación, no puedo percatarme de realmente qué está pasando abajo, cuáles son las estrategias que yo tengo que usar para poder llegar a la gente. Entonces, creo que una gran problemática también se ha centrado en cómo estamos distribuyendo las vacunas, porque se ha dejado de lado el tema de las campañas de vacunación, pero también era una estrategia pésima. ¿Por qué? Porque si tú de repente me dices, a ver, voy a vacunar a todos los de 18 a 25, todos los del estado, bueno, más bien todos los del municipio de Tlaxcala, váyanse ahí al Centro Cultural Universitario, todos. La última vez que me vacuné fueron 4 horas en una fila interminable, nada más para que te ganen. Sí, luego quedarte ahí media hora esperando y viendo cómo las demás personas pasan. O sea, está mal planeado. Está muy mal planeado. ¿Por qué? Porque si solamente tienes un centro cultural universitario, ¿ok? Pero ¿cuántas clínicas, cuántos centros de salud no tienes? Exactamente, ¿cuánto personal tú como Secretaría de Salud a nivel Tlaxcala no tienes para poder ir y generar una mejor estrategia para distribuir a las personas? ¿Por qué? Porque imagínate, si no tenías tú la vacuna, imagínate que te vas a contagiar a la gente. O sea, qué ironía, ¿no? Sí. Entonces, y luego, pasaba que se les acababa la vacuna. Exactamente. Entonces, luego, ¿qué pasaba? Que tienen que hablarle a los del ejército que... Nada en contra de los del ejército, no más aparecen. Pero ¿qué tenía que estar haciendo el ejército distribuyendo vacunas? Y las brigadas correcaminos que se les llamaron. Exactamente, o sea, no es la función del ejército, para eso tenemos secretarías de salud. Entonces, luego pasaba que sí, efectivamente se acababan las vacunas y ya veías a los del ejército llegar y hasta la gente les aplaudía, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso qué te está indicando? Que estás fallando en tu estrategia de vacunación. Entonces, lo que yo creo que se tuvo que haber hecho, y se tiene que hacer porque obviamente todavía estamos a tiempo, es descentralizar el tema de las campañas de vacunación. Es decir, a ver, en Tlaxcala tenemos tal vez, voy a dar una cifra que desconozco, 40 centros de salud, que yo supongo que sí. Supongo que sí, incluso uno más. Pero chance, pero por ahí debe de andar. Me acuerdo mucho porque en el gobierno de Mariano, precisamente se construyeron muchas... centros de salud. Muchos quedaron vacíos. Sí, muchos quedaron sin una sola... Nunca se usaron. Es que, o sea, ese es otro tema que podemos tocar, o sea, la falta de centros de salud, o más bien, tal vez los hay, pero no son efectivos, o sea, porque puede haber muchos como tal vez los hay, pero no son efectivos. Entonces, y también la pandemia fue una muestra de que no estábamos muy preparados como sociedad, ni como Estado, ni como gobierno, ni como nada. Entonces, creo que eso es un buen parámetro para empezar a hacerlo, ¿no? Sí, o sea, yo no sé qué opinen de esta idea, pero simplemente pongámonos a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, o sea, no sé cuántas variantes hay de la COVID, pero
otra más, o sea, que sea... El perro del infierno. Ajá, el perro del infierno con Omicron, con Delta, con todas. Sí, sí. Entonces, si nos vuelve a pasar, o sea, esto es lo que pasó hace 3 años. Ahí, Lleva güey, para 3 años. Lleva para 3 años, qué No, fuerte. están jóvenes. Sí. O sea, en marzo, yo me acuerdo, el 16 de marzo, Ahí vamos. todo se acabó. No. Ah, A lo que yo voy es... No, pues el mundo Sí, se o sea, apagó completamente. efectivamente, estamos a tiempo de hacer lo que se hizo mal en ese momento. Sí. O sea, hacer medidas preventivas. Sí. Si en algún momento, que no creo, pero simplemente es una idea, si se tiene que volver a pedir precaución a la sociedad y no salir, pues se tendrá que volver a hacer. Pero esto ya es nosotros como sociedad, y a lo que yo voy es que tenemos que llegar a ese punto medio. O sea, no sé qué quieras decir. Quiero mencionar algo, creo que fuiste tú el que lo dijo hace un momento. También hace falta que el gobierno, no me acuerdo si fuiste tú, diga las cosas como son. Porque de nada nos sirve que en la mañanera o que en otros espacios nos salgan a decir que ya está domada la pandemia o que todo está bien, ¿no? O sea, desinforman a la gente, desinforman a la sociedad, y ese es el problema que trae consecuencias mayores, y ya lo vivimos, como cuando lo dijo. Yo recuerdo en ese momento, o sea, estaba altísimo los casos de COVID, la gente se estaba muriendo, o sea, ya era gente de todas las edades, ya no nada más eran como al inicio decían que eran adultos mayores, y salieron a decir que la pandemia estaba domada, que había Abrácense. o sea, ese tipo de mensajes a mí se me hacen completamente erróneos. Yo prefiero que me digan, ¿saben qué? La situación está cabrona, está jodida, no salgan ahorita o cuídense, más que nada. O sea, que nos digan que está el problema, pero cuídense, no que nos digan, no hay problema, ustedes tranquilos. O sea, yo sí prefiero que me digan eso, no sé qué piensan también. Sí. Mira, iba a hacer... Ay, ¿qué iba yo a decir? Venga, tú puedes. Yo puedo, échanme. ¿Qué quieres que te echen, güey? No, se buena vida. Es que, ¿sabes qué? Es que, a ver, también tenemos que darnos cuenta, para que mientras lo pienses, hace menos de un mes, no sé si fue Gatell o si fue el secretario, no sé quién lo dijo, pero leí la declaración que los jóvenes sanos pues, se tienen que vacunar, los jóvenes que dejan de crecer, o sea, ese tipo de cosas siguen pasando. Sí. No es que hayan pasado hace un año o hace dos. No. Es que la narrativa oficial que viene desde el gobierno federal, quien controla la administración de las vacunas, es: ¿para qué quieres vacunas? Estás sano, a ver, tú estás alto, tienes las dos piernas, los brazos, ¿para qué quieres vacunarte? O sea, ese tipo de mentalidad tan reduccionista, tan infame, tan patético, lo único que va a generar es que de aquí a febrero tengamos 100 casos en Tlaxcala como fuera en la pandemia, y a nivel nacional aún más. Entonces nosotros como sociedad, si vemos que nuestro gobierno es incompetente, lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho toda la vida con todos los gobiernos: estar un paso adelante, usar el cubrebocas, distanciamiento social y cuidarnos. Y es que te voy a decir una cosa, eso también habla... O sea, si López Gatell sale a decirnos, ay no, tú estás chavo, no te vacunes, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente compraron menos vacunas. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ya no te están contando a ti. ¿Para qué? Para ahorrarnos una lana, invertirlo en el Tren Maya, invertirlo en el AIFA, En los programas sociales. en los programas sociales. Entonces, obviamente esto también nos deja ver una parte de esto que es el gobierno actual y cómo es que se está usando el presupuesto. Ahora, retomando, mira que ya me cayó el agua al tinaco, concuerdo mucho con Ivo en la parte en la que los gobiernos tienen que hablar con la verdad. Sin embargo, hay que saber que en los gobiernos siempre es importante dosificar la verdad con la que hablas. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas ver las estadísticas reales y dejas ver que hubo más de 1 millón de muertos, ¿qué es lo que puedes generar? Si no dosificas y si no generas una estrategia de comunicación con la población, es histeria colectiva. Y eso a ningún gobierno le conviene, porque se puede convertir en una crisis social y económica. Entonces, los gobiernos sí nos tienen que hablar con la verdad, pero por el mismo bien de la sociedad, tienen que crear estrategias de cómo hacerlo más suavecito, ¿no? Pero a ver, yo siempre, y he sido platicándolo con mis padres, siempre he pensado: miénteme, pero no me engañes. O sea, dime que son 2 en lugar que son 4, dime que están ahí aunque no estén, pero no me digas cosas que son absurdas y que toda la gente lo que está haciendo es, en lugar de histeria colectiva, son histéricos. O sea, son personas que no sufren digámoslo así, de histeria pasa enojo, a un encabronamiento es la palabra que quería usar, porque pasa de... Sí, efectivamente, o sea, pasa de un, ¿qué estará pasando? A un, no puede ser posible, y ya empiezas a especular de más.
si no nos dicen esto, qué más cosas no nos están diciendo. Entonces, si bien la dosificación de la información es importante, me gustaría escuchar sus conclusiones sobre el tema, pero ¿qué tendría que ser lo óptimo para que de aquí a marzo las cosas vuelvan más o menos a la normalidad? Para empezar, y creo que lo más importante, no hay gobierno que solucione esto, es la participación ciudadana. Si nosotros desde nuestra trinchera no cambiamos o no aportamos ese pequeño granito de arena, como muchos dicen, pues creo que no va a funcionar de nada que te digan o que hagas o que no hagas. O sea, si ahorita sabemos todos, como tú bien dijiste, está aumentando los casos de COVID, están aumentando todos estos problemas, pues no nos cuesta nada ponernos un cubrebocas cuando, como dijeron, vamos al mercado, vamos a la iglesia, vamos con la familia, con quien sea. O sea, no nos cuesta nada y creo que aportamos bastante. Y yo, para cerrar, quiero comentar eso que también dijiste. O sea, a mí lo que me molesta de los gobiernos principalmente es que si esto está blanco, me dicen que es negro. Y me quieren meter la idea de que no, es que es negro. Pero tú sabes que es blanco y tú lo estás viendo. Pero no, te dicen que no, que es negro. O sea, eso a mí me enfada bastante. Y con el COVID, con esta pandemia, ¿qué pasó? Pasó bastante esas cortinas de humo. O sea, de verdad, ya nos podemos meter en otros temas, pero acaba de suceder lo de la línea 3 del metro. Otra circunstancia y otras cosas que han pasado lo mismo. O sea, de verdad sí estoy un poco molesto, bueno, bastante molesto con muchas situaciones que han ocurrido últimamente. Era lo que Edu mencionaba, que después de engañarnos tanto, digo, esto se enoja. Y es cierto, o sea, la población se enoja cuando le mientes demasiado y cuando tú estás intentando, pues... Sí, es que es engañar. O sí. Y mira, no es, también, y perdón que los interrumpa, pero no es politizar, porque también estuve leyendo bastante que decían, es que están politizando y lo están pasando para que les convenga a ustedes. O sea, sinceramente eso se me hace una tontería que lo mencionen, porque todos lo vimos, todos estamos viendo estas situaciones, y creo que no es justo, y creo que no es ni responsable que estos personajes o ciertos personajes quieran ir con población vulnerable y decirnos, no, es que todo está bien y es que te vamos a cuidar, tú tranquilo, déjanos trabajar, pero ahí espérate tantito. Eso a mí me molesta bastante, que se aprovechen de la gente que menos tiene, la verdad. Sí. Mira, de mi parte, para concluir, voy a hacer varias reflexiones. En cuanto al COVID, definitivamente la estrategia tiene que cambiar. A mi punto, la de vacunación y la de prevención. Tienen que descentralizarse y debe ser el gobierno del estado quien tome las medidas y quien tome las riendas en cuanto a temas de vacunación. Ahora, en cuanto a lo de la línea 3, porque hijo de su chingada, ¿cómo me enoja? A ver, tengamos algo bien en claro. La cabeza del gobierno de la Ciudad de México es la casi candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ok, bueno, pues resulta ser que la señora, bueno, señorita porque no está casada, ok, estaba la ciudadana Claudia Sheinbaum estaba en Michoacán haciendo una gira. ¿Qué tenía que estar haciendo Claudia Sheinbaum en Michoacán cuando su chamba es estar gobernando la Ciudad de México en un acto proselitista de pre-campaña? Cuando eso es ilegal. Pero como los diputados están diciendo que ellos pusieron la lana, no soy yo la que está poniendo mi jetota en los espectaculares. Ok, bueno, dejando de lado todo mi odio. Toda la rabia. Sí. Sale un helicóptero en cuanto sucede este accidente a ir a recoger a Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está la austeridad? Los helicópteros salen caros y se caen a veces. Sí. Y eso la historia nos lo ha dicho. Bueno, entonces regresa la jefa de gobierno a ver qué pasó, pero ¿con qué cara puedes tú ir a un hospital a ver a las personas accidentadas y decirles, ay, perdón, se me cayó el metro, ya va 3 veces en este año, perdóname, ya no vas a recuperar? O sea, ¿cómo le mientes de esa manera a los ciudadanos? Creo que es vil y es bastante inhumano jugar de esa manera con la ciudadanía y todavía tener el descaro de decir, yo me quiero posicionar como candidato. ¿Puedo mencionar algo? Adelante. Es que justamente eso a mí fue lo que más me enfadó. Dicen, el gobernador de Michoacán le prestó, bueno, si bien atendió esa necesidad de que fuera rápido. Para empezar, llegó 3 horas después, y si no es que más, desde que pasó el accidente. A mí me molestó que diversos personajes, entre ellos Cuauhtémoc Blanco fue uno de ellos, mencionó que felicitaba, bueno, palabras más, palabras menos, dio a entender que llegó muy rápido y atendió a todos, cuando eso no es cierto.
Los que estaban principalmente era el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Él sí fue el que llegó rápido, ¿no? Y también justamente eso que vas... Estuve viendo las publicaciones y la señora después, con todo respeto lo digo, la señorita, o sea, tomándole fotos, sube fotos con las personas en la camilla. En la camilla, haciendo política, güey, de lo que sucedió. O sea, todavía tiene el descaro de subir la publicación. Está bien, a lo mejor vas y, ok, vas, lo saludas, le dices que cómo está, que todo el apoyo. Ok, eso lo entiendo. Pero todavía tienen el descaro de subir una publicación como diciendo, ya estamos aquí, ya estamos trabajando, cuando en verdad no pasó eso. Y en diversas entrevistas con personas mencionaron que esa gente estaba pidiéndoles que no hablaran nada, que no dijeran nada. ¿Qué te está dando a entender? ¿Qué están escondiendo? Sí. Es un problema muy grave el que de verdad están teniendo, o estamos teniendo como ciudadanos con ese tipo de gente, la verdad. Y mira, precisamente también en esta parte, o sea, politizando lo que criticaron, que la oposición politizaba. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, también es otra de las caras que nos está demostrando el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ya para aliviarnos, porque ya nos prendimos con el tema de la línea 3 y eso que ni siquiera hay metro en Tlaxcala. Ojalá hubiera metro en Tlaxcala. Sí, sería rápido, imagínate ir en la pizza con 5 minutos. Para rematar, dentro de las... Bueno, no, ya. Iba a hablar yo de nuestro fallecido gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Porque me acuerdo mucho que una vez vi en TikTok. Y fíjense, a diferencia del nuevo gobernador que de hecho instauró en cuanto llegó lo del cubrebocas, me acuerdo que vi en TikTok en donde... Es que Miguel Barbosa, no sé si se acuerdan, que hacía sus mañaneras desde su casita. Entonces un día empieza la mañanera y que decía, este fin de semana, bésense, con locura. ¿Lo viste? Sí. Bueno, ahorita se los buscamos, a ver. Ahorita se los buscamos aquí rapidito para que... ¿Vas a poner un video dentro de un video? Sí, a ver. ¿Sin edición? No, voy a poner... Mándamelo. No. Adelante. Podemos proseguir con... Ya, es que yo quiero ser parte está. de este colectivo. Este fin de semana olviden el cubrebocas y bésense. Con locura. En fin, con eso quería rematar el tema del COVID. Pero no, usen cubrebocas para evitar los contagios. También bésense, o sea, sí. no les decimos que no lo hagan. Con locura. Pero dense tiempos, o sea. Sí, cuídense. Sí. Y para hacer, miren qué buena transición voy a inventar. O sea, antes del gobierno de Andrés Manuel, del llamado Mesías Tropical, la política nacional se dividía en 3 niveles. La jerarquía una y máxima era la federal, en la cual simplemente estaban personajes, no voy a decir que de primer nivel, porque no muchos lo eran, pero simplemente personajes llamativos, conocidos y con cierto poder político. Luego estaban los regionales, que eran gobernadores, regentes, cosas que manejaban su poder dentro de su territorio. Y luego estaba la política diaria, que eran las comidas familiares, el ir acá, el ir allá. O sea, en esos 3 niveles vivíamos perfectamente. Con este nuevo gobierno lo que yo siento es que vivimos en una falsa trama o en una falsa simultaneidad política, porque lo que vemos es que lo que pasó en la Ciudad de México, iba a decir DF, pasó en la Ciudad de México y a los 5 minutos habían gobernadores, diputados, senadores, gente de información, o sea, periodistas, investigadores. Efectivamente, tanto a favor como en contra. Yo ayer vi un chat de donde estaba Tolini, uno de los señores Encinas y no me acuerdo cuántas personas más, que dieron como un repertorio de mensajes que podías dar. Sea falso o no dudo que haya pasado, pero vayámonos a los hechos. Nuestra gobernadora salió, no a la defensa, pero sí de alguna manera en apoyo de la doctora Claudia. Ah, sí, cierto que es doctora. Efectivamente. No es señora, es doctora. Sí, una disculpa. Y jefa de gobierno ciudadana, está bien, no se preocupe. Diciendo que era un trabajo bueno, o sea, una cosa así, o sea, como alentándola, ¿no? Como respaldándola. Y eso fue una cosa generalizada. Bien, mal, a mí no me gusta. Lo que yo siento que está pasando es que de repente tenemos estas tramas en las cuales la gobernadora sale a escenario nacional a defender a quien es su candidata, porque no nos hagamos mensos, o sea,
si Lorena va con alguien es con Claudia, Sí. eso es un hecho. Si gana Ebrard la elección, bueno, si gana la elección interna, que yo no lo dudo, o sea, tiene estos 3 días con la visita de Joe Biden para posicionarse firmemente y quedarse como único candidato, pero eso ya es política nacional. Siendo que Lorena va con Claudia, Lorena en cualquier cosa que ha pasado siempre sale en los comunicados, donde está como bajo firmante. Y es que te voy a decir una cosa, y perdón que te Diga, interrumpa, usted. pero ¿tú crees que verdaderamente le mandan un mensaje a la gobernadora? Oiga, Yo lo dudo. Mario Delgado, oiga, gobernadora, ¿qué cree? Vamos a sacar un comunicado. ¡Claro que no! Te apuesto a que ella lo vio y dijo, ¡ay, güey! ¿Y yo cuando dije esto? O sea, también es otra de las cosas que no me parecen correctas dentro del escenario de Morena a nivel nacional. O sea, ¿por qué todos los gobernadores, y además te puedo apostar que sin preguntarles, salen ahí firmantes de que nuestro máximo apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha hecho un gran papel? O Sí, aunque no hayan firmado ellos, sí, ya o sea, tienen la obligación pero de... el partido ya lo Sí, subió sí. y ni siquiera les preguntó, ¿sabes? Sí. Ni siquiera sabe si están de acuerdo o no. Entonces, creo que eso de alguna manera a los ciudadanos como que los pone como que un velo para que nosotros no podamos ver qué es lo que realmente opina nuestro gobernador. Efectivamente. Y a lo que yo voy es y hablando de esta transición tan buena que estaba saliendo, si nosotros tenemos una gobernadora que habla cada 15 días a nivel nacional, o sea, que sale al tema, entonces de repente nuestras posiciones internas, locales, estatales, también intentan deslumbrar o agarrar ese foco nacional, y lo que termina siendo es una tragedia patética e intentos absurdos de volver a la trinchera, por lo menos local. Sí. Concluyendo con el tema de la COVID y de Claudia, lamentable que pase eso. Claro. Yo no dudo que a Lorena le moleste, ni a Lorena ni a muchos gobernadores le parece correcto que salgan a su nombre. Y entonces a partir de eso viene un desencantamiento político. Este es el último año de poder absoluto del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. De aquí a octubre, noviembre, diciembre, vamos a empezar a ver cómo se rompen relaciones. Sí. Yo creo que Lorena tiene que aprovechar este año para sacar el mayor poder y dinero político a nivel federal, porque no sabemos cómo nos va a tocar en 2024, está cerradísimo. Se le va a cerrar la fuente. Sí, entonces, ahorita está bien, son tejes y manejes políticos, totalmente entendible, puede estar uno a favor, pero tiene que haber el bien para nosotros. Sí. O sea, si su nombre queda quemado por este tipo de cosas, por lo menos que lo aproveche y saque la mayor cantidad de programas, la mayor cantidad de dinero y sea de beneficio para nosotros. Para los estados. Ya entre ellos que se digan sus voces. A lo que a nosotros nos compete es lo que pasó con la gente del PRI, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Qué pasó con su dirigente? ¿Qué pasó con su afiliación, con sus militantes? Se reunieron para festejar, me parece que fue la partida de la rosca, no sé, un Ay, sí, qué evento bonito. sin más. Pero lo que yo voy, y me parece preocupante por lo menos, de lo que fue el voto duro y el bastión que era PRIista Tlaxcala hace 10 años por lo menos. Menos. Sí. ¿De qué manera pasas de ser un poder absoluto prácticamente Hegemónico, sí. a mendigar y robar? Y yo no digo que esté mal. O sea, si yo digo PRI... No, sí está mal, es mal. No, aguanta. Si yo digo PRI, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Algo que se pueda transmitir y no nos vayan a perseguir. Ok. Una bolsa de dinero. Bolsa de dinero. Si digo PRI, ¿qué te viene a la mente? Como en todo es corrupción. Sí. O sea, el tópico que más se le asemeja al PRI es corrupción. Sí. Por campaña de Andrés Manuel, por campaña de PAN, por lo que realmente son. Sí. Pero si yo digo PRI, también pienso en inteligencia política, o pensaba en inteligencia política. Sí. O sea, eran personas que te caían bien, que te caían mal, pero estaban ahí y sabían moverse. Yo creo que va a ser 2027 la última vez que veremos al PRI en unas elecciones, por lo menos en Tlaxcala. Dudo mucho que lleguen a 2030 para la elección nacional después del... O sea, sé que son muchos tiempos, pero el PRI está muriendo. Sí. ¿Qué le conviene a México? Yo creo que muere. Sí. Porque de aquella muerte muchos van a saltar, es lo que siempre ha sido, los grillos políticos, la grilla política, que es, bueno, salta, entonces que estaba más o menos alineado con Morena se deja de cosas y se va a Morena totalmente, que más o menos sí es bueno, pero cualquier cosa se puede ir a Movimiento Ciudadano, y a lo que yo voy es,
llamar a las bases políticas de todos los partidos a realmente decidirse de qué lado quieren estar. O sea, si son políticos es por convicción y por valores. Y si son políticos es porque quieren, en teoría, lo mejor para los demás y no solo un bien personal. En ese entendido, yo llamo a la militancia, a los jóvenes que militaron. Yo nunca he militado. No, lo sé. Pero, es que me acuerdo de una foto. Ay, sí. Pero yo llamo a los jóvenes de nuestra edad, no a militar obviamente, porque tampoco soy muy partidario de eso, pero sí a informarse, a decidirse, y no solo quedarse con las pintas que antes teníamos de los partidos políticos. Sí. O sea, yo les voy a sacar un tema en la mesa y es, así simplemente por partido político, que tampoco es lo ideal, pero para 2027 me parece que es, para el cambio de gobernador, ¿ustedes quién votarían? No se vean tan lejos. Para 2024, diputados federales y locales, ¿a quién votarían? Es que, o sea, sinceramente te lo digo así, yo no sabría, ahorita mismo no sabría decirte. ¿Por qué? No sabría contestarte, porque, no sé, o sea, necesito, para empezar, como tú dices, Investigar. hay que investigar, hay que entender el contexto. Pero aún así, con un poco del contexto que tengo y un poco de investigación, todavía no me atrevería a decidir por quién, Okay. ¿sabes? Sí. Como ciudadano, porque No, totalmente. también deben entender una situación. Hay mucha gente que busca provecho de las elecciones. Y yo o nosotros como ciudadanos que no buscamos como tal un provecho, o sea, al final quede quien quede, pues todo... Sí, vamos a hacer igual. Sí, como ciudadanos normales, ¿no? Entonces, pues sí, no sabría, ahorita mismo no sabría decir quién. Emilio. Es que estoy pensando mucho quién podrá ser un candidato. ¿Tú ya me vas a poner la fórmula? Ok, en lo que Emilio decide eso, el ejercicio que yo voy y también quiero que hagan en casita es, a ver, ¿por qué partido político yo no votaría? Pues es que dijiste por quién. No, dije por qué partido, güey, sí. Es que depende de o sea, yo sí soy más partidario de votar por la persona más allá del partido. O sea, porque lo digo aquí públicamente. Okay. Para mí, en elección a gobernador, Lorena Cuellar tenía muchísimo más experiencia y currículum Que todos los demás. que todos los demás Y candidatos. juntos. Sí, que todos y juntos. Sí. O sea, teníamos a una candidata que había sido síndico, que había sido regidora, presidenta municipal, Diputada. 2 veces diputada local, diputada federal, senadora, superdelegada. Entonces, ¿qué le faltaba? Ser gobernadora. Entonces, y del otro lado tenías a alguien que se le había truncado la candidatura al Senado. No pudo agarrar la presidencia municipal. Tampoco. Entonces, venías de descalabros políticos que no te dejaban ver. Tenías un boxeador. Tenías un boxeador. Tenías a... Espérate, pero también, bueno, no sí, a una de un sindicato. A una de un sindicato. Tenías a una que antes de empezar el debate, no sé si se acuerdan, eso fue lamentable, dijo que renunciaba, que se hacía de lado. Sí. Y seguía debatiendo, o sea, para mí eso fue... Sí. Tenías también a una activista. No. Ay, Becerra, Becerril. Liliana Becerril. Sí. Sí, perdón. Sí. Te entendí Erendira, dije No, Liliana. Claro. Era de Movimiento Ciudadano. Entonces, regresando al tema del PRI, o sea, para ir concretando esto, ¿a mí qué se me hace? A ver, se me hace una burla a la ciudadanía que todavía tengan el descaro de querer todavía figurar. Yo creo que el PRI para el 2030, como tú lo mencionas, no va a llegar al 3% que se necesita para todavía tener el registro. Yo creo que la fecha la fecha fatal es 2030. Sí, pero yo no dudo que falte 2027, o sea... Puede pasar, pero mira, creo que es algo que tiene que suceder. Sí o sí es algo que tiene que suceder por el bien de México. Pero para que muera un partido político, tiene que nacer otro, que no es Morena, a mi juicio. Así es. Morena no es un partido político, nada más es un movimiento, porque no tiene una ideología clara, porque no tiene bases sólidas. No tiene una estructura, no tiene una organización, y como se demostró los 2 meses que entró Andrés Manuel al poder, era un movimiento. Exactamente. Que Andrés Manuel encabezaba, sí, que concatenaba diferentes movimientos. Sí. Tenía cada quien su pleito, decirlo así, sus intereses, sus prerrogativas. Se fue el líder y empezaron a pelearse entre ellos. No olvidar de aquel muerto personaje de Gibran, de aquel muerto personaje de un hombre ruso, no me acuerdo cuál era. Hasta don Porfirio intentó ahí pelear. Oye, te voy a decir una cosa, me acuerdo perfecto.
En el 2020 compitieron ya finalistas Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo para ser presidentes de Morena. Efectivamente. En las dos primeras encuestas ganó Porfirio Muñoz Ledo. En 2 de 3 encuestas ganó Muñoz Ledo. Ganó la primera por un porcentaje Menor de decente. 3%, sí. Y dijeron, no, es que es muy poco. Entonces salieron los defensores de Muñoz Ledo a decir, democracia, por un voto es democracia. Pero, que es real. Luego, sacaron una segunda encuesta que para que fuera, ahora volvió a ganar Porfirio Muñoz Ledo. Pero por menos, ¿no? sí, como por menos de un 1%. Y otra vez. Y otra vez la misma cantaleta. Y luego ya ganó Mario Delgado con un porcentaje más alto. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si este partido hubiera hecho una encuesta democrática, creo que su historia hubiera estado completamente escrita diferente sí. lo que es política. Sí, don Porfirio Muñoz Ledo. Sí, porque está en institución en lo mismo. Institución política nacional. Sí. Hubiese tomado... Y momia también, ¿eh? Pero más institución que momia. Bueno, Sí. Hubiese tomado las riendas de Morena en 2000, ¿qué fue? ¿2019? ¿2020? sí. Hace 3 años, yo creo probablemente que hubiesen sido diferentes las cosas con Morena. Sí. O sea, pero totalmente. Porque a falta de un liderazgo real, que Mario Delgado no lo es, no nos mintamos, o sea, simplemente un títer, Sí. y cada quien trae los suyos y puede dejar ahí. Sí, desde ahí se ve todo, la incongruencia y todo lo que está sucediendo. Cuando falta eso, salen diputados, salen comunicadores, salen personas que traes en nómina a defenderte y a defender lo indefendible. Sí. Lo que está pasando con Sí, Andrés sí. Manuel. Entonces, cuando pasa eso y de repente sale un diputado local de Tlaxcala a defender al presidente, es como, ¿tú qué, güey? Sí. O sea, Ni te topo. ni te topo literal. Tú compraste tu candidatura, no me chingues. O sea, ese Sí. tipo de cosas. Ahí llega el de la oposición y dice, no, ¿cómo es posible que intente? O sea, dejemos la política aquí en el suelo, Sí. aquí en nuestras calles. O sea, debemos de construir pesos, contrapesos, voces disidentes, voces incansables, lo que ustedes quieran, hasta personas que no les caigan bien. Sí. Pero todos tienen que estar ahí presentes. Y nada más para concluir este episodio y pasar a la parte de las recomendaciones, que espero que se hayan acordado porque yo No, yo sé. me acordé hace 5 minutos. A lo que voy, y me parece sumamente necesario, es votar por un candidato único, o sea, por decir, este güey me cae bien, no creo que merezca la pena, o sea, también entiendo esa parte, pero no creo que sea absoluto. Votar por un partido político me parece aún peor, porque es votar por unos valores que nunca han respetado, probablemente nunca lo hagan. Sí. Entonces tienes que buscar esa terna, o sea, una persona que en cierto partido político tenga la libertad de hacer lo que tú piensas que es capaz de hacer. O sea, que lo que el currículum de esa persona te demuestre que es capaz de hacer, tiene que tener cierta libertad para hacerlo. Entonces, esa es mi conclusión. Y pasamos a la parte de las recomendaciones, por favor. Pues fíjense que el otro día, y me da la vibra que ustedes deben conocer a quién es el dueño, o el hijo del dueño, no sé. Chance, no sé, nomás me da la vibra, pero no tengo ni idea. No quiero que me secuestren, güey. ¿Mande? No quiero que me secuestren. No es nada de ese estilo. Fíjense que el otro día fui a comer un pozole rojo muy bueno en el Pozole. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Está sobre la Guillermo Guillermo Valle, sí. Bueno, les recomiendo muchísimo ese lugar. Ay, me dicho mis abuelos. El pozole Sí, está rico. rojo, Sí, está se los juro, es muy bueno. También, Igual hay uno ahí en La Bonita. Ajá, y en Apizaco hay otro, también tienen otro sucursal, el Pozole, que la central está sobre la Guillermo Valle, bien de frente al Banorte que está al ladito, ¿va? El pozole rojo, buenísimo, chulada. Las tostadas de tinga de res también son muy buenas, se las recomiendo. Y nada, vayan ¿El al flan pozole. cómo está? ¿Mande? ¿El flan? ¿Tienen postres? Sí, también tienen flan, por cierto, sí. Sí, está bien. Sí, también es bueno. Sí. Digo, Pues yo les voy a recomendar la pastelería La Francesa. Ok. No sé si lo ubiquen. no. Está en la misma plaza donde está el Café Luciérnaga, si no mal recuerdo. Ah, Ahí ok. por lo más bonito Sí, también. sí. Están muy ricos los pasteles, la verdad. Muy bien, yo les recomiendo la heladería y paletería, me parece que también es Orense, que está... Orense. Orense, que está en el centro, o sea, sales del cuadro principal y te vas, o sea, en la calle de los tacos de canasta, Es la... te vas rumbo Porfirio hacia... Díaz. ¿La de atrás de correo cuál es? Ajá, creo que es eso. O sea, sigues derecho de correos. Ajá, o sea, tú estás en la esquina de los tacos de canasta. Ok. O sea, tú estás... Por nuestro tu espalda- gimnasio. ¿Cómo se llama? Ay,
Ok, ya entendimos todo. Ajá, ahí. O sea, si vienes en Menos sentido. pensando. Si traes en la espalda ¿qué es San Francisco? Ah, sí. Entonces te vas así todo derecho, a mano derecha, como a 20 metros antes de que acabe la calle y se incorpore. O sea, ahí está. ¿Cómo se llama? Orense. Orense. Creo que sí. ¿Orense? Ajá, creo que sí se llama así. O no, se pronuncia así. Ok. Entonces, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias por su seguimiento en estas vacaciones. También una disculpa por la calidad del Sí, audio. esperemos ya Sabemos mejore. que bajó. Ya la siguiente semana volvemos a nuestra receta habitual. Al estudio. Y venimos con sorpresas. Sí. También mencionar. Vamos a rifar un iPhone 11 Pro Max. No se lo pierdan. Vamos a estar en nuestros diferentes Instagrams poniendo las bases para el giveaway. No hay lana. Ah, sí, sí. Apenas sufrimos para Sí. tener dónde grabar, güey. A lo que voy es, las ausencias tanto de Ana como Cam se deben a simplemente cuestiones personales. O sea, ellas siguen siendo parte de nuestro equipo, son parte de esta pequeña familia que somos en Nosotros Política de queremos Canasta. mucho. Efectivamente, o sea, tenemos un cariño abismal hacia ellas. Por ejemplo, me encontré a Anita hace unos días en Xochuca, también te recomiendo Xochuca. Ah, sí. Nos saludamos a todos, están en Cornelius. Ahí te encuentro todo el mundo. Sí, o sea, simplemente mencionar esto porque en este nuevo año se vienen nuevas dinámicas para Política de Canasta. Sí. Quienes en algún momento tengan que faltar van a tener espacios como el que tuvo Olivo, con cápsulas, con columnas en video, con columnas escritas. Vamos a intentar crecer y tener obviamente más personas dentro de esta familia. Así que si te interesa participar, ¿te imaginas? Mándanos tu Mándanos tu correo. currículum. Nos tienes que mandar donas de Krispy Kreme, pizza de Costco, no es cierto. Pero sí, simplemente van a ver nuevas personas y esperemos que esta idea les siga gustando y nos sigan apoyando. Muchas gracias. Cuídense.